Este es el momento del mensaje. Ramón, ¿usted la abrió para mí? Usted es muy amable. Gloria al Señor. La paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos. Y cuando digo que esté, es la idea de que se mantenga, que permanezca, que cada día arraigue más en nuestras vidas. Damos gracias a Dios que hace posible que estemos aquí con ustedes en esta noche. Gracias a la gentileza de los hermanos que nos han considerado, guiados por el Señor para tomarnos en cuenta. Para nosotros es un verdadero placer, un verdadero gusto. Gracias a todos los líderes congregacionales, a través del hermano Darío, que fue quien nos contactó y nos complace compartir con ustedes. Creo que los que me han visto antes, me han visto en otras actividades, en otros eventos, pero donde está la familia del Señor, pues nosotros nos sentimos acogidos. Por eso nos complace, nos llena de regocijo el poder estar con ustedes. Pues bien, ustedes estaban tratando este tema acerca de la familia, pensar en parámetros, pensar en reglas, pensar en medidas que Dios ha fijado, ha establecido, ha marcado en las diferentes áreas de la vida familiar. Y en esta noche, pues nos han solicitado que hablemos de esos parámetros, esos modelos que Dios ha señalado, ha fijado, para que haya una eficacia en lo que es la vida del matrimonio. En esta noche, pues nosotros estaremos hablando acerca de eso, conservando el estándar divino en el matrimonio, es lo que nos han pedido tratar y el tema exactamente es matrimonios que conservan ese estándar divino. Confiamos en el Señor que podremos ser guiados por Él, por su palabra, para que todos seamos edificados. Es un tema vital, importante, es un tema que es necesario, que cada día cobra más importancia, más peso y relevancia en este tiempo en nuestra sociedad. Yo quisiera que, aunque se hizo una oración, pero nosotros nos presentemos al Señor pidiendo su guía. Oremos. Santo Padre, buen Dios, Señor eterno, te alabamos, te honramos por tu maravillosa gracia y favor hacia nosotros. Gracias porque aún en nuestra imperfección, tú obras, tú te manifiestas, tú haces grandes maravillas en nuestras vidas. Gracias porque nos das el privilegio de hablar de ti, de promover tu palabra, de ser voz a través de la cual tú te expreses y comuniques tu voluntad. Señor, rogamos que tu Santo Espíritu esté guiándonos, guiándonos para acoger tu palabra, guiándonos para poder asimilarla con agrado, también guiándonos para presentar y exponer todo lo que tú quieres, todo lo que sea bueno, todo lo que sea favorable, todo aquello que contribuya a la edificación. Que seamos guiados por tu Santo Espíritu y que todos salgamos de aquí altamente bendecidos. Muchas gracias, Padre, te damos. Rogamos a ti todas estas bondades en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, entonces matrimonios que conservan el estándar divino es el tema para esta noche. Al hablar de estándar, nosotros debemos tomar en cuenta aquellos elementos que se han considerado, se han planteado desde la perspectiva de Dios. ¿Cuáles son esas cosas que Dios ha considerado, ha establecido, ha delineado para que nosotros podamos ver el matrimonio como una institución, como una entidad firme, estable, sólida y sobre todo que favorece la integración, la unidad y aún más allá, que aporta valor desde la parte emocional del ser humano? Aporta valor para garantizar que nos sintamos plenos, nos sintamos bien, podamos decir que dentro de todas las cosas de esta vida, nosotros llegamos
luego de los afanes del día a día, de la cotidianidad, llegamos a lo que se pudiera considerar un refugio. Imagínense ustedes que veamos el hogar, la familia, como un espacio, como muchos lo ven, de anarquía, de controversia, de pleitos, de disputas y confrontación. Hay personas que dicen, yo no quiero ni llegar. Y extienden, hacen todo lo posible por alargar su salida, se entretienen en otras cosas, se van por ahí a dar una vuelta, buscan cómo eh, extender ese proceso de volver a su casa, porque desde que llego a la casa vamos a discutir, vamos a pelear, vamos a entrar en un debate, en un conflicto, y entonces no hay paz, no hay quietud, no hay una vida plena. Todo lo opuesto a lo que Dios se propuso, ¿cierto? Entonces, al hablar de estándar, todo lo que Dios propone, todo lo que Dios establece, todo lo que Dios señala, ¿en cuanto a qué? Al matrimonio. Esos estándares, esas bases que Dios ha fijado, que Dios ha planteado, son las que garantizan que nosotros podamos tener en el matrimonio una institución, un, un órgano, se dice en el sentido más llano que es la principal célula de la sociedad. Entonces, desde el aspecto social se ve el matrimonio como esto, pero desde el aspecto espiritual, el matrimonio es pensado. La mayoría de nosotros sabemos que el matrimonio fue pensado, fue ideado, fue planificado, fue diseñado por nuestro Creador, nuestro Dios. Dios fue quien propuso desde el primer momento que nosotros estuviéramos unidos en pareja. Dios le dijo a Moisés cuando escribió el primer libro de la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y cuando dijo eso, ¿qué fue lo que Dios hizo? De acuerdo al relato bíblico, entonces Dios le trajo todos los animales que Dios había creado, pensando que probablemente con esto él se sienta en armonía, se sienta bien, se sienta pleno, pero resulta que dice la palabra que vino Adán, Dios le puso a su mano todos los animales, los nombró, los llamó, pero aún se sentía solo. ¿Qué les parece? Entonces a partir de ahí dice Dios, yo voy a hacer algo. Y en ese algo, pues Dios lo que hace es separar del mismo hombre. Imagínense esto, separar del mismo hombre separó. Dios separó para que luego nosotros aprendamos a unir. Parecería una contradicción, pero el Señor quiere que cuando llega esa relación, dice, serán los dos una sola carne. Y Pablo dice, eso es un misterio. Y hay una cosa que yo se los digo, yo estoy hablando de eso con respecto a Cristo y la iglesia, pero es lo que Él espera, que se cumpla, que se dé en nosotros. Entonces, quien diseñó el matrimonio estableció que hay elementos que se deben dar en una relación de pareja. Mirando desde el libro de Génesis, el capítulo 2, verso 18, el verso 21, el verso 24, la palabra nos habla de esto, cuando Dios toma del hombre. Vamos a leer eso primero. Génesis, el capítulo 2, vamos a leer el verso 18 de Génesis 2. La palabra dice allí, y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. El verso 21 dice, entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar.
el verso 24. Bueno, leemos de continuo. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Verso 24, que es un verso muy conocido. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Bendito sea el Señor. Dios dispone, yo los pongo en un espacio, y ustedes tienen que aprender a unirse, tienen que aprender a comprenderse, a vivir en armonía, vivir en comunión y en ese proceso desarrollar ese vínculo en el que podamos ser uno. Y esta idea, hermanos, literalmente, a la letra, físicamente sabemos que no es posible, ¿cierto? O sea, dos personas, integrarlas y que esas dos personas, esos dos cuerpos, se vinculen tanto y formen uno solo, no es literal, no es físico. Ser una sola carne implica esa idea, ese sentido, esta mentalidad de complicidad, de integración, de que estamos ambos dirigidos hacia un mismo objetivo, hacia una misma meta, que estamos trabajando en propósitos firmes y claros, pero ambos buscando el mismo propósito, ambos caminando hacia el mismo rumbo, ambos dando el mayor esfuerzo, ambos cumpliendo con nuestro deber, con nuestro compromiso, aportando 50-50. A veces somos tan benevolentes, ok, que tú no haces lo tuyo, yo lo voy a hacer también. Tú no haces la parte que te toca, yo la voy a hacer. Y eso está muy bien cuando hay situaciones, cuando hay realidades, cuando hay dificultades que se presentan y entonces una de las partes necesita tu ayuda. Pero cuando es una tendencia común, frecuente y natural, que alguien en el matrimonio no está comprometido, entonces usted quiere suplir el déficit de ese que no está comprometido y al final usted termina como una empresa en la que hay que invertir recursos para mantenerla a flote y hay un grupo dentro de la empresa de los que son directivos que están sacándole todos los ingresos y entonces usted está viendo el déficit y usted comienza a inyectar, pero hay otros que están sacándole todos los recursos. Entonces, en el aspecto físico se dice que, por ejemplo, una persona tiene un riñón, tiene un pulmón que está con problemas y está eliminando líquido y hay que drenarlo, hay que canalizarlo, meterle un catéter y hacer que ese pulmón o ese riñón o cualquier órgano comience a drenar y a botar todo el líquido. Entonces hay personas que en las relaciones hacen esto, drenan, sacan, extraen todo y no aportan nada. Y entonces cuando usted termina en una relación así, que una de las partes no aporta a la estabilidad, al sostenimiento, a la firmeza, a la comprensión del matrimonio, al desarrollo, al avance, a la búsqueda de los objetivos, al final ese que está dándolo todo termina como un torpedo de esos de festividad. ¿Cómo termina un torpedo después de la festividad? Explotado. Entonces, por más que usted quiere, por más que usted se esfuerza, al final ya no puedo dar más. Porque esta relación, como Dios la definió, como Dios la pensó, como Dios la ideó, es un contrato, es un convenio, es un acuerdo de dos para que formen una sola carne. Entonces, esa idea de una sola carne, propósito, objetivo, interés, compromiso, dedicación, esfuerzo, vamos de la mano hacia un mismo norte. Cuando hay alguien que está cargando solo, alando solo, repito otra vez, termina, decimos también, reventado.
se entienden esos términos, son términos coloquiales y comunes. Entonces, en el matrimonio, en la relación de pareja, Dios espera que haya una complicidad. Y esta idea lo que implica es que nosotros estemos tan integrados, tan unidos, que hay parejas que el uno mira al otro y de inmediato ya le entendió, ya captó lo que le está diciendo, ya sabe que llegó alguien y ese alguien trae problemas, tiene una situación, no conviene que lo dejemos involucrarse mucho, introducirse demasiado y el esposo o la esposa con una sola mirada le está diciendo, hay que cortar esto. Y entonces esa complicidad, esa cercanía, ese vínculo de confidente hace que ese matrimonio cada vez sea más firme, más fuerte, más sólido, como dijo el proverbista y, y el autor del Eclesiastés. Hilo de dos dobleces o de tres dobleces no rompe fácil. O sea, si en la relación matrimonial los dos están ahí, las artimañas del enemigo van a tener que coger mucha lucha para destruir esa relación. Entonces, Dios diseña, Dios planifica, Dios propone este vínculo, esta relación. Y ya sabemos que alguien decía, lo que no es bueno, él decía, lo que no es bueno, entonces es malo. Pudiéramos decir, bueno, no sería malo en cierto modo, pero no es lo mejor. No es lo mejor, porque cuando Dios dijo no es bueno, conocemos de casos de hombres que, por ejemplo, el apóstol Pablo, que no tenía mujer y dice, yo también tengo derecho, pero yo no tengo mujer como los demás. Entonces, ¿estaba mal el apóstol? No, porque hay sus excepciones y en este caso él dice, si alguno tiene el don de continencia, entonces pudiera hacerlo ahora, pero si no, es mejor que se case. Es mejor casarse que estarse quemando. Entonces, hermanos, es bueno de hablar, es bueno de mencionar esos elementos, esos puntos que Dios ha establecido. ¿Por qué? Decíamos que en el tiempo actual se hace cada vez más importante y necesario. Nosotros estamos en un tiempo en el que esos estándares que Dios ha fijado están siendo amenazados, están siendo golpeados y el ser humano, las sociedades, los estados están promoviendo ideologías, doctrinas, pensamientos, filosofías que todos buscan que dañar, debilitar los principios que Dios ha fijado para la vida, para las relaciones, para la relación matrimonial. Y por ende, nosotros vemos como el matrimonio, hay por lo menos dos elementos que en nuestra cultura, en las sociedades, siempre han sido objeto de ataque, de burlas, de descrédito y de bromas que son a veces hasta pesadas. Una de ellas es la suegra. Ustedes han escuchado siempre, ¿verdad? Hay bromas, hay chistes, hay frases que denigran, que afectan la figura de las suegras. Y existen comediantes que se pueden parar en un lugar, hacer un show de 2 y 3 horas, solamente haciendo bromas y chistes, utilizando las suegras. Y se ha usado como objeto para denigrar, para dañar esa figura. Hay suegras muy buenas, hay suegras que ayudan mucho, que son comprensivas, y entonces nosotros no podemos generalizar en ese sentido. Sin embargo, es un aspecto que siempre recibe ataque. Y el otro es el matrimonio. De hecho, había un programa que tenía decía un sketch, o sea, un chiste fijo que decía el matrimonio es. ¿Lo han oído? Decía el matrimonio es como el demonio.
Y esos chistes giraban en presentar detalles, aspectos siempre negativos que dañaban, que mostraban el matrimonio como una cosa difícil. Y hay gente que dicen, reciben la invitación, invitación de boda para tal fecha. Le tiraron el lazo, ya lo amarraron, ya está preso, y ahí comienzan las ideas, las figuras, los chistes, las bromas que ponen esa mentalidad, ese pensamiento de que el matrimonio es una carga, es un peso, es un obstáculo, es una cosa difícil, cuando fue el plan de Dios, ¿para qué? Para ayudar al hombre, a su creación, para brindarle un medio, un equilibrio, un balance en la vida. Entonces el matrimonio es ese elemento que Dios trajo, que Dios propuso para darle al hombre ¿qué? Balance y estabilidad en esta vida. Y entonces nosotros en lugar de promover, de apoyar, de incentivar ideas, pensamientos, ideologías que destruyen la verdadera intención, el verdadero propósito del matrimonio, nosotros debemos motivar, debemos hablar, debemos enseñar que fue lo mejor que Dios creó, que fue ese plan de Dios para hacernos, como dice un eslogan allí, la vida más fácil. ¿Creen eso? Para hacernos la vida más fácil, porque ya nosotros estamos alineados, estamos comprometidos, estamos integrados, estamos trabajando en una misma dirección. Y no es uno solo. Dice la palabra que es mejor dos, ¿o no? Si uno cae, el otro lo levanta. Entonces Dios ha propuesto cosas. Mencioné que en Mateo 19, los versos 4 al 6, el Señor Jesús recalca esto que leíamos en Génesis. También la palabra nos muestra enseñanzas como las que se mencionaron a la introducción, como Pablo le escribió a los hermanos en Colosa, también como Pablo le escribió a los hermanos en Éfeso, hablando de esta idea de el hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y fue lo mismo que Jesús trajo cuando se le cuestionó, se le preguntó allá en Mateo 19, óyeme, pero ¿es así la cosa? Cuando Jesús habló de que cualquiera que repudia a su mujer por cualquier causa comete adulterio. Y es así la cosa, eso no es posible porque Moisés dio libertad, le permitió que dieran carta de repudio. Y el Señor dice, eso lo permitió por vuestra dureza de corazón. Pero al principio no fue así. Al principio no fue así. Ustedes vieron, por ejemplo, a Noé, a Abraham, a Lot, a alguno de esos hombres abandonar a sus esposas para buscarse otra. No. A Moisés buscarse una segunda mujer y dejar abandonada la que tenía. Algunos de los patriarcas se manejaron de esa manera. Abraham tuvo otra mujer, ¿se acuerdan? Tuvo a Cetura. Pero ¿cuándo la tuvo? Después que murió Sara. No. Y así podremos ver en estos relatos bíblicos de estos patriarcas que en algunos casos Esaú se casó Jacob, Jacob tuvo a Lea, Jacob tuvo a Raquel, pero por eventos, por situaciones propias de aquel tiempo, de aquella época, donde el Señor no había prohibido esa relación. Sin embargo, él mantenía su compromiso con Raquel y mantenía su compromiso con Lea y cumplía, como dice Pablo, el deber conyugal. Entonces, hermanos, lo que dice el Señor Jesús fue, por vuestra concupiscencia, por vuestra dureza de corazón, el Señor
o Moisés les permitió dar carta de divorcio, de repudio, pero esto no era así. El hombre, dice el Señor, deja a su padre, a su madre, se une a su mujer, son una sola carne, así que lo que Dios juntó. Y ese es otro tema, porque cuando Dios lo junta, ahí viene un tema, viene un debate, algunos que entonces entran en este análisis. ¿Cuándo Dios lo juntó? ¿O cuándo Dios lo junta? ¿Cuándo se da esto de que lo que Dios juntó no lo separe el hombre? Entonces, desde esa perspectiva, desde que el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer, forman esa sola carne, esa relación, entonces Dios valida, Dios aprueba, Dios confirma esa unión. Y a partir de ese momento usted hace una alianza, un compromiso con esa persona, ambos. Así como dijimos que no es a la letra, que no es literal, el de unir dos carnes en una, eso es un concepto de propósito, de mente, de intención. Cuando usted se une a alguien con intención, con propósito, con compromiso, con verdad, entonces Dios valida esa relación. Fíjense que ustedes saben lo que se da de relaciones con personas, cada uno en su casa, ¿verdad? ¿Qué demuestra eso? Tenemos una relación, pero cada uno en su casa. ¿Qué señal manda? No hay compromiso, no hay entrega, no hay una verdadera intención de que seamos uno. Vamos a hacer uno hasta en una cajita de fósforo, pero vamos a formar ese nido, como se dice, esa relación. Entonces ya ahí se comienza a dar señales, se comienza a mandar mensajes y se le manda un mensaje primero a Dios. El primer testigo y el gran testigo de este vínculo es Dios. Voy a decir cosas que pueden ser a veces chocantes para algunos, pero no es el juez civil, no es la autoridad del barrio, no es el alcaide pedáneo, no es el de la circunscripción. El testigo primario es Dios. Lo que Dios juntó, no lo juntó el juez civil, ni el presidente de la Junta Central, ni de la oficialía, no, Dios. Y es el que valida y es el que confirma. Podemos tener 20 actas de divorcio y para Dios ese matrimonio permanece delante de Él. Entonces tenemos que ser juiciosos en este sentido y validar cuáles son esos estándares que Dios ha establecido. Es importante que nosotros entendamos la importancia, reitero, de presentar el modelo. ¿Cuál es el modelo que Dios establece para que nosotros midamos cómo es mi matrimonio? ¿En qué posición está? ¿Cuál es el avance, la madurez que tiene? ¿Qué tan fuerte, qué tan sólido, qué tan firme es? ¿En qué medida estoy yo conservando, guardando, fortaleciendo esos modelos o ese estándar que Dios ha definido en el matrimonio? Dios ha establecido como el diseñador del matrimonio. Uno, voy a decir algunos elementos. Uno, el hombre y la mujer forman una sola carne, como ya lo hemos mencionado, ¿cierto? También Dios ha establecido que el marido es la cabeza del hogar o de la mujer. Ustedes saben que eso es una amenaza latente que existe hoy contra ese diseño, ¿verdad? Hoy el feminismo, hoy la liberación femenina, hoy las ideologías que imperan, que se promueven, están tratando de minar, de destruir ese fundamento que Dios ha establecido. El marido es la cabeza de esa familia del hogar, de la mujer. ¿Por qué? Dicen hoy los pensadores, dicen hoy los sabios, dicen hoy las feministas. ¿Por qué tiene una mujer que estar sometida, sumisa a un hombre? ¿Por qué? Si hay mujeres tan preparadas,
tan avanzadas y tan desarrolladas como cualquier hombre. Pues sencillamente es así porque Dios lo estableció, Dios lo presentó, Dios lo planeó. Y en todo aspecto de la vida donde no hay una cabeza, termina habiendo un caos, un caos. Entonces, dentro de la estructura que Dios propone, el hombre es la cabeza. Aunque hayan ideas, aunque hayan criterios, aunque hayan pensamientos que busquen contradecirlo, es lo que Dios planteó, es lo que Dios diseñó. Y les voy a decir algo, es lo que al final conviene. El apóstol Pedro, cuando habla sobre esto, dice, y Sara, miren a Sara, esta santa, esta mujer, que respetaba a Abraham, su marido, y hasta le llamaba, ¿cómo dice Pedro? Señor, Señor. Ahora, esto hay que ponerlo en su justa medida, en el centro, en el equilibrio, en el balance que mencioné. La mujer debe que estar sumisa a su marido, la mujer debe sujetarse. No es que usted la sujete, no es que usted vaya con la cuerda, no es que usted vaya con la soga. La mujer, por causa del Señor, por la obediencia al Señor, se somete, no que usted la somete. En los años que tengo, ustedes saben que crecí prácticamente después de temprana edad, crecí en un hogar cristiano. Conozco muchos casos de la iglesia, conozco muchos casos de la realidad que vivimos. Y durante años vimos muchos hogares, muchos matrimonios, muchos inclusive líderes tomando esta palabra para imponerse, para doblegar, para subordinar, para aplicar el autoritarismo en su relación y tener a la mujer subyugada y pisada. La mujer se somete voluntariamente. La mujer se sujeta por convicción, por amor, por obediencia a la palabra, por su fe en el Señor. Ella se hace sumisa. No la someto yo, no la somete usted, no la macanea usted para obligarla a que ella esté sumisa a usted. Ella de manera voluntaria. Cuando ve a un hombre, a un marido amoroso, considerado, colaborador, dispuesto, que cuida, que fomenta, que trabaja en el bienestar de ese hogar, de esa familia. ¿Y qué mujer no va a proteger eso? ¿Qué mujer no va a amar eso? ¿Qué mujer no va a ver el valor de un hombre que está enfocado en ella, en su hogar, en su familia? Y que la ama, que la respeta, que la cuida, como dice Pedro, ¿como qué? Como vaso más frágil. Entonces una mujer así, y sobre todo con el Espíritu Santo de Dios, es una mujer sabia, que dice el proverbista que edifica su casa, que va ahí aliada, a la par con ese hombre. Y como decía ahorita, es que van ahí, como se decía en la carrera de caballo, caco con caco, cabeza con cabeza, trabajando en un mismo objetivo, porque estamos cuidando esto tan hermoso, tan especial y tan bonito que Dios puso en nuestras manos. Entonces, la mujer está sujeta a su marido, la esposa debe estar así sometida, respetando a su marido. Citamos Efesios 5:23, citamos Colosenses 3:18, que ya se leyó. Citamos Efesios capítulo 5 desde el verso 22 al 24, el verso 33. Y el marido debe amar a su esposa. Dice Pablo, como cité hace un rato a los Corintios, que ambos deben cumplir ¿qué? El deber conyugal. Recuerden, estamos diciendo los elementos que Dios ha establecido como base, como principio para un matrimonio estable. Y nosotros como hijos de Dios debemos procurar
conservar esos elementos, esos principios, para tener un matrimonio alineado al plan divino, al plan de Dios. Darío, ¿cuánto tiempo más o menos? 5. Bien. Ambos deben de cumplir el deber conyugal. Dice Pablo que no se nieguen el uno al otro. 1 Corintios 7, del 3 al 5. El esposo debe amar a su mujer. Ya lo mencionamos. 1 Pedro 3, verso 7. Que sus oraciones no tengan estorbo. Pero sobre todo para que una mujer respete a su marido. La palabra le insta a obedecer, le insta a estar sujeta, pero le ayuda mucho ver a un marido que la considera, que la ama, que la cuida, que la atiende. Créanme que le va a ayudar bastante a acatar este mandato con agrado, con buena voluntad. Ambos deben mantenerse fieles a ese compromiso, a esa unión matrimonial. Hebreos 13:4. El matrimonio sea honroso en todos, que no haya mancha, dice el lecho sin mancilla, que no haya ningún tipo de impureza, de infidelidad. Ambos deben mantenerse fieles a ese compromiso. Un principio de los primordiales. Esta es una unión para siempre. Dice que no se separe. Y lo repite Pablo, el marido no se separe de su mujer y la mujer tampoco se aparte de su marido. 1 Corintios 7 del 10 al 11, Marcos 10 del 7 al 9, donde el Señor dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es necesario en este tiempo, más que en cualquier otro, que nosotros pongamos la mirada a estos principios, miremos estos elementos que Dios ha establecido y trabajemos para estimular, para incentivar estos valores que solidifican la relación matrimonial. El diseño que Dios ha planteado es importante para la vida matrimonial, para la plenitud de la familia, para que los hijos crezcan en un ambiente sano, emocionalmente saludable, seguro, que les dé estabilidad en su vida y en sus relaciones futuras. Hijos que ven modelos en el matrimonio van a tener matrimonios que siguen ese mismo modelo, que ejemplifican lo que vieron en casa, el amor, la comprensión, la consideración, el apoyo mutuo. Entonces replican lo que vivieron y les garantiza una estabilidad emocional y sobre todo espiritual. Nosotros debemos, para conservar el estándar divino que Dios estableció en el matrimonio, poner en alto el respeto, el amor, la fidelidad del uno al otro. Como ya dije, la comprensión, el apoyo mutuo, la tolerancia, la misericordia, porque a veces somos muy espirituales, somos muy bíblicos, somos muy de la iglesia, de las actividades, de dar buenos mensajes, pero entonces no tenemos misericordia ni siquiera con la esposa o con el esposo. La esposa está arrollada en la casa y yo mirando televisión y bebiendo el agua y tráeme un juguito y hazme la comida y mira, están tocando la puerta y mira, la lavadora sonó. Entonces misericordia, comprensión, compañerismo, apoyo mutuo. Se supone que debemos socorrernos, apoyarnos uno al otro. Valores y virtudes que ayudarán a que se mantenga el matrimonio en el tiempo, estos valores que ya mencionamos. Como creación de Dios, como hijos de Dios, tenemos este deber, tenemos esta responsabilidad. Si la iglesia no eleva el matrimonio, ¿quién lo hará? Si los hijos de Dios y los integrantes del cuerpo de Cristo, si nosotros no tenemos matrimonios sanos, fuertes, saludables, que se puedan mostrar y que se puedan exhibir, ¿quién o quiénes lo van a hacer? Nosotros somos los representantes del Señor en esta tierra y somos los que debemos decir, mira, este es el matrimonio que Dios propuso, que Dios diseñó y que nosotros debemos vivir.
matrimonios que sean dignos, que sean de ejemplo, que puedan ser de principios y valores morales que muestran la diferencia de lo que es el mundo a lo que es la vida en Cristo. Estas son las cosas que nos dan familias fuertes, familias sanas y una sociedad que todavía puede tener esperanza. Porque nosotros, como sal de la tierra, enviamos este elemento de detener la descomposición moral, social en este mundo con el trabajo que hacemos. No solo con palabras, sino con el ejemplo. Que Dios nos bendiga. Gracias, Señor, por tu amor.